Bien, buen día, señoritas. Continuando con nuestra sesión de hoy día, ya hoy nos toca la parte práctica del tema de triángulos, ¿sí? Ya habíamos trabajado lo que es la parte teórica, pero de todas maneras, pues lo vamos a estar recordando algunos teoremas fundamentales que hoy vamos a utilizar, ¿sí? A ver, la pregunta 1 y 2 queda para ustedes. Vamos a continuar con la pregunta 3 y 4. Bien, en la pregunta 3 nos dicen, en la figura mostrada, determine el valor de x. ¿Sí? Si nos damos cuenta, analizamos el problema, tenemos dos triángulos, ¿sí? El primer triángulo ABC y el segundo triángulo ADC, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos por teoría, que por teoría la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿verdad? Entonces tenemos un triángulo, recordemos, tenemos aquí sus ángulos. Tenemos el ángulo alfa, beta y teta, ¿sí? Sabemos que la suma de alfa más beta más teta es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados, ¿sí? La suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, en el problema podemos utilizar el teorema en el triángulo grande y en el triángulo pequeño. Bien, podemos decir en el triángulo grande, ya, podemos decir lo siguiente, ¿no? En el triángulo ABC, ¿sí? En el triángulo ABC. En ese triángulo podemos decir ya que la suma de 3 alfa más 3 beta, ya, más 48, eso me da 180 grados. ¿Sí? Tenemos que la suma de 3 alfa más 3 beta, ya, más 48 me da 180 grados. Muy bien. Ahí sabemos que lo que está sumando pasa restando a otro miembro. ¿Sí? Pasa sumando, pasa restando a otro miembro. Entonces decimos que 3 alfa más 3 beta es igual a 180 menos 48 me sale 122, ¿verdad? 122. 132 si no me equivoco. ¿Sí? 132 grados. Muy bien. Tiene tercia, 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 tercia 1, tercia de 132. Me sale... A ver, sacamos tercia de 132. 3 por 4, 12. ¿Ya? Me queda entonces 1 sería 44, ¿verdad? Entonces decimos que alfa más beta es igual a 44. Bien, en nuestra primera ecuación, en nuestro primer teorema hemos encontrado la condición de que alfa más beta me da 44 grados. Ahora, utilizamos el triángulo pequeñito, ¿sí? Utilizamos el triángulo pequeñito. De ahí podemos decir en el triángulo ADC. En ese triángulo, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple lo siguiente, que 2 alfa más 2 beta más x me da 180 grados. ¿Sí? 2 alfa más 2 beta más x me da 180 grados. Y acá podemos factorizar el valor de 2. ¿Sí? Factorizamos 2. Me queda entonces dentro alfa más beta. Estamos factorizando el 2. Alfa más beta más x, esa me da 180 grados. ¿Sí? Me da 180 grados. Pero por dato sabemos que alfa más beta es igual a ¿cuánto? A 44 grados. 44 por 2, ¿no? Porque multiplico 44 por 2 me da 88. 88 grados más x es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Y pues sabemos lo que está sumando, siempre pasa restando, ¿no? 180 menos 88, eso me da como respuesta, me sale 92 grados. ¿Sí? 92 grados. Entonces, en la pregunta 3, mi respuesta es 92 grados. Vámonos a la pregunta 4. ¿Sí? En la pregunta 4. Bien, en la pregunta 4 ya nos piden el valor de alfa.
¿no? Tenemos dos triángulos, pero no está completo mis triángulos, ¿no? Para igualar a 180 en este caso también. Pero recordemos algo, ya. Partamos de algo fundamental, ¿sí? Voy a suponer que tengo un triángulo. Ya, voy a suponer que tengo un triángulo. Ya, ahí está. Sabemos que la medida de los ángulos internos es 180, ¿sí? Es 180. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo acá 40 grados, acá tengo 80 grados, 80 más 40, 120. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta 60 grados, ¿sí? Ahora, yo sé que un ángulo llano mide 180. En este caso, esta mide 60, ¿no? ¿Cuánto le falta para 180? Le estaría faltando 120 grados, ¿sí? Le estaría faltando 120 grados. Y fíjate, si tú sumas 40 más 80 me da este ángulo exterior. Mira, 40 más 80, 120. Entonces de ahí viene ese pequeño teorema, ese pequeño teorema, podemos decir lo siguiente, ¿no? En forma general, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que si yo tengo acá alfa y acá tengo beta y acá tengo el valor de x, puedo decir que este x se calcula sumando alfa más beta, ¿sí? Sumando alfa más beta. Ya, ahí está. Esa es la que vamos a utilizar en esta pregunta 4, ¿sí? En la pregunta 4. A ver, si yo quiero encontrar el ángulo, porque si estaría completo este ángulo, igualaríamos a 180, ¿no? A ver, puede ser, si deseo en este ángulo la suma de 3 alfa más 2 alfa me da 5 alfa. O también puedo decir alfa más 2 alfa me da 3 alfa, ¿no? En cualquiera de los dos. Entonces digo la medida del ángulo DCE se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Se calcula de la siguiente manera. ¿Sumando quién? Puedo decir sumando es igual 2 alfa más 3 alfa. ¿Sí? Sumando 2 alfa más 3 alfa por ángulo exterior. Acá. Ángulo exterior. De ahí puedo decir que el ángulo DCE es igual a ¿cuánto? Es igual a 5 alfa. Quiere decir que este angulito de acá me vale 5 alfa. Ahora ya mi triángulo está completo. Está acá. Y como tengo los tres ángulos, entonces ya puedo igualar a 180. Entonces digo por acá, en el triángulo, ¿sí? En el triángulo EDC, ¿sí? En el triángulo EDC puedo decir lo siguiente, puedo decir que alfa más 2 alfa más 5 alfa me da 180 grados, ¿sí? Me da 180 grados. Más, que es igual. 5 más 2, 7 más 1, 8. 8 alfa es igual a 180 grados. Dividiendo 180 grados, ya, 180 grados entre 8, ya no me sale un número entero, me sale en fracciones, pero dividiendo esas fracciones, el valor de alfa me sale 22,5 grados, ¿sí? 22,5 grados. Esa sería mi respuesta en la pregunta 4. Bien, continuando con la pregunta 5 y la pregunta 6, vamos a la pregunta número 5. Nos dicen, hallar el valor de alfa si el triángulo ABC es equilátero y además AC es igual a ¿quién? AC es igual a ¿quién? A CD. Muy bien, vamos a recordar que es un triángulo equilátero, ¿sí? Recordando que es un triángulo equilátero.
equilátero. Muy bien. Un triángulo equilátero es aquel triángulo, ya, que tiene los tres lados iguales, ¿no? Tiene tres lados iguales. Además, como sus tres lados son iguales, ¿ya? Quiere decir que también sus ángulos deben ser lo mismo. O sea, sus ángulos miden 60 grados, 60 grados y 60 grados. Ese es un triángulo equilátero. Y fíjate por acá. A ver. Si no dicen que tienen un triángulo equilátero, quiere decir que si este ladito de acá, ya, este ladito mide, por ejemplo, bolita, ¿no? Acá también te vale bolita, ¿sí? Y también te vale esto, bolita. Además sabemos que la media de sus ángulos internos, ya, es ¿cuánto? Es 60 grados. Es 60 grados. Vamos 60 grados, 60 grados y 60 grados. Muy bien. Hemos completado nuestro triángulo ABC, que es un triángulo equilátero. A ver, pero nos dan un poquito más. Nos dicen que AC es igual a CD. Allá. El AC lo había puesto que era una bolita. Entonces CD también vale la misma bolita, ¿no? Porque me dicen que estos dos son iguales. Listo. Ahora fíjate por acá. En el triángulo BCD es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. Vamos a recordar en qué consiste un triángulo isósceles, ¿ya? Un triángulo isósceles. Ahí está. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, ¿sí? Que tiene dos lados iguales. Ahí está. A ver, si este triángulo, estos dos lados son iguales, entonces la base de ese triángulo también van a ser iguales. Quiere decir que estas dos van a tener el mismo valor. Que si esto vale beta, también te vale beta. Y fíjate en el triángulo BCD. Tiene dos lados iguales, ¿verdad? Tiene dos lados iguales. Además, si tienen dos lados iguales, quiere decir que si esto es alfa, entonces el valor de este ángulo también es alfa. ¿Sí? También es, el valor de este ángulo también sería alfa. Ahora, además, ya habíamos estudiado antes en la primera pregunta que es el ángulo exterior, ¿no? Decimos acá por ángulo exterior. Por ángulo exterior, ¿ya? Por ángulo exterior. Ya, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que alfa más alfa me da este ángulo de acá, ¿sí? Alfa más alfa me da 2 veces alfa. ¿Sí? Entonces, por ángulo exterior, alfa más alfa, 2 alfa. Pero además, ese ángulo, ¿cuánto mide por ser equilátero? ¿Cuánto mide? 60. Quiere decir que 2 alfa es igual a ¿cuánto? A 60 grados. ¿Sí? No ponen muchos datos, ¿no? Empezamos mitad, mitad. Entonces, el valor de alfa es igual a ¿cuánto? 30 grados. ¿Sí? Una pregunta bastante sencilla, solamente saber la parte teórica. Vamos a la pregunta 6. A ver, en la pregunta 6 me dicen se tiene un triángulo ABC tal que AC es igual a BC. Miren, nos dan contextualizado, en este caso nos daban pues ya dibujado, ¿no? Entonces vamos a dibujar, ¿sí? Dibujamos entonces esa pregunta. ¿Qué dice? En un triángulo ABC, ya si en AC se ubica muy bien, dibujamos nuestro triángulo ABC. Ya más o menos será de esta manera, ¿no? Ahí está. Puede ser así. Ya. Nuestro triángulo ABC. Triángulo ABC. A, B y C. ¿Qué más dice? Tal que AC, ya tal que el valor de AC es lo mismo que BC. Ah, ya, quiere decir
que este ladito de acá, ya, es lo mismo que este lado de acá. ¿Sí? Es lo mismo que este de acá. Que si este de acá te vale M, esta también te vale M. ¿Qué más? Continuamos a ver. Y en AC, acá está en AC, ¿sí? En el punto, en el segmento AC, se ubica un punto D. Wow, por acá se ubica un punto D, ¿no? ¿Dónde está ese punto D? Ya lo voy a poner por acá, ¿sí? Más o menos por acá, por este lado, ¿sí? Ese puntito que sea D. Ya, ubiqué el punto D. De modo que AB es igual a ¿quién? A BD. ¿Pero dónde está BD? Ah, me está indicando que tengo que trazar, ¿sí? Tengo que trazar BD. Ya, porque me dicen que AB es igual a BD. Estoy trazando por acá. Ya tengo BD. Y es lo mismo que ¿quién? Que DC. Se quiere decir que si esta de acá te vale, por ejemplo, podemos decir 2 rayitas. ¿Ya? Entonces, esta también te vale 2 rayitas y esta también te vale 2 rayitas. Muy bien. Nos dicen calcular la medida del ángulo BCA. BCA. Entonces me piden calcular BCA, que sería este ángulo. Voy a poner X. ¿Sí? Voy a calcular X. Nuevamente tengo un triángulo isósceles. ¿Sí? Nuevamente tengo por acá un triángulo isósceles. Miren, 2 rayitas, 2 rayitas. Quiere decir que si esto vale X, esta de acá también te vale X. ¿Sí? También te vale X. Ya. Por ángulo exterior, ya conocemos por ángulo exterior que X más X me da, por acá me sale 2X. ¿Sí? Por ángulo exterior. Muy bien. Además, yo tengo un triángulo isósceles por acá. Un triángulo isósceles, miren, sus lados son iguales, quiere decir que este de acá también vale 2X. Si aún no puedo completar mi triángulo, ojo, pero no te olvides el primer dato. Me dicen que AC es igual a ¿quién? A BC. Quiere decir que si esta de acá te vale 2X, entonces todo esto de acá también, ¿cuánto te vale? También te vale 2X. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos decir que en el triángulo, ya, en el triángulo ABC, ¿sí? ABC. Podemos decir que 2X más, nuevamente 2X más X me da ¿cuánto? 180 grados, ¿sí? 180 grados, que la suma de 2X más 2X me da 180 grados. Sumados esta me da 5X es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Lo que está multiplicando. Para seguir viendo, si nos saca quinta, entonces el valor de X es 36 grados. Muy bien, eso sería en cuanto a la pregunta 6. Y ahí. Bien, chicas, continuamos con la pregunta número 7, ¿no? Ya nos están complicando un poquito más, ¿no? Pero no te preocupes, esta pregunta es bastante fácil. Miren, en la figura mostrada, L es mediatriz, ¿no? L es mediatriz. Y AB, dice, ¿mediatriz de quién? Mediatriz de AB, ¿sí? Mediatriz de AB. Calcule el valor de X, ¿sí? El valor de X, si no me equivoco, a ver, si no me equivoco está acá, ¿sí? Me piden calcular el valor de X. Ya, muy bien, calculamos el valor de X. A ver, recordando que es una mediatriz, ¿no? Mediatriz, ya conocemos que es un triángulo isósceles, un triángulo equilátero. Vayamos acá que es una mediatriz, ¿sí? Entonces, ahí ponemos ya mediatriz. ¿Sí? ¿Qué es una mediatriz? Ya. Por ejemplo, yo tengo un triángulo ABC.
triángulo ABC, o mejor, PQR. ¿Sí? Y me van a decir, tenemos una mediatriz de PR, mediatriz de PR. Entonces, esta mediatriz de PR es una mediatriz a partir de aquí. Pero esta mediatriz, chicas, va a cortar, ya, va a cortar a PR, porque me hablan de PR, ¿en quién? En dos partes iguales. Que si esto te vale, por ejemplo, serruchito, esta también te vale serruchito. Cada vez que te dicen mediatriz, ¿sí? Va a partir en dos partes iguales. ¿Qué más? No solo eso, sino va a cortar en 90 grados. ¿Sí? Entonces, viendo esas indicaciones, calculamos, a ver, resolvemos la pregunta 7, ¿no? Nos dicen que esta es mediatriz. Ah, ya. Recordando lo anterior, una mediatriz parte en dos partes iguales. Quiere decir que si esto vale bolita nuevamente, esta de acá también te vale bolita. Además, te había dicho que corta en 90 grados. Muy bien, pero profesor, hasta ahí no encuentro ni triángulo isósceles ni equilátero. ¿Qué hago? Fíjate acá, en el triángulo ACP. ¿Sí? En el triángulo ACP, ¿no? Podemos ya calcular este ángulo. ¿Sí? Podemos calcular este ángulo. Sumando simplemente 80 más 20 me da 100. ¿Cuánto me falta para 180? Porque la suma de los tres me da 180. Entonces, me estaría faltando 80 grados. Ahora sí, 80 más 80, 160 más 20, 180. Y si te has dado cuenta, en el mismo triángulo APC, tengo las bases son iguales. 80, 80. Ah, quiere decir que si esto te vale bolita, quiere decir que también esta me vale lo mismo. ¿Sí? También me valdría bolita por acá. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente tengo un triángulo isósceles. Fíjate acá. B, P, C es un triángulo isósceles. Quiere decir que si esto vale X, entonces esta de acá también te vale X por ser isósceles. Ahora, nuevamente por ángulo exterior. Ya, nuevamente por ángulo exterior. Ponemos por ángulo exterior. ¿Sí? Por ángulo exterior. Fíjate acá. Que la suma de X más X me va a dar ¿cuánto? 20 grados. 20 grados. Que la suma de X más X me va a dar 20 grados. De ahí puedo decir que 2X es igual a 20 grados. Y sacando mitad cada una de ellas, el valor de X me sale 10. 10 graditos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, me sale 10 grados. Bien, queridos estudiantes, pues pasamos a la pregunta número 8, ¿sí? A la pregunta número 8. Ya, pregunta número 8. Mira, parece difícil, ¿no? Es una cosota, se ve, ¿no? Vamos a ver, chicas, para esta pregunta lo voy a hacer por dos pasos. Uno usando la propiedad y otra usando un poquito de razonamiento, ¿sí? Primero usando una pequeña propiedad. Miren acá. Lo que podemos encontrar, ¿ya? Es que si este ángulo opuestos por el vértice también me vale teta, ¿sí? Porque es lo mismo, pues. Yo tengo, a ver, si yo tengo, por ejemplo, una recta por acá y otra recta por acá, mira, opuestos por el vértice, si esto vale alfa, esto también me vale alfa, ¿sí? Quiere decir que si esto vale teta, también vale teta. Muy bien. Lo mismo acá, miren, observa acá. Opuestos por el vértice. Si eso vale beta, también te vale beta. Muy bien. Ahora, había una propiedad en la que aparecía dentro de un triángulo, aparece aquí una bisectriz y otra bisectriz, ¿no? Por ejemplo acá, observemos por acá la propiedad. Si yo tengo un triángulo y dentro de esa yo tengo una bisectriz, ¿ya?
y otra bisectriz ya intersectan en un punto, pues se quiere decir que si este de acá, vale, alfa, alfa, no me interesa cualquier valor, pero la cuestión que sean bisectriz. Además, aquí está el valor de x y acá lo voy a poner un omega, por ejemplo, ¿no? ¿Qué falta? Un beta, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo esta figura y tengo bisectriz, Sx se va a calcular de la siguiente manera, ¿sí? Solamente son bisectrices. El valor de x va a ser igual ya a 90, siempre 90, siempre va a 90 grados más beta medios, más este ángulo entre 2. ¿Sí? Entonces, se parece, ¿no? Se parece esa pregunta, miren. Se parece a esa pregunta. Beta, beta. Ah, profesor, le falta algo. Le falta este ángulo de acá, porque yo tengo que encontrar este ángulo. Pero ese ángulo lo podemos completar. Si esto vale 150, media vuelta vale 180, entonces este ángulo te valdría 130 grados. ¿Sí? Profesor, te falta otro ángulo. Ah, ya. Me falta este ángulo. ¿Sí? Este ángulo es alfa. En función de alfa, este de acá me vale 180 grados menos alfa. ¿Sí? Menos alfa. Profe, no entiendo cómo sale ese 180 menos alfa. No te preocupes, te voy a explicar por acá. Ya, por ejemplo, tengo una recta y tengo por acá, ya, otra recta. Vamos a suponer que este ángulo me valga 30 grados. ¿Cuánto me vale este ángulo? Ah, ya, una vuelta, media vuelta me vale 180. Profesor, esto vale 150 porque más 130 me sale 180. Pero este ángulo es igual a ¿quién? A 180 grados menos 30 grados. ¿Te das cuenta? 180 menos 30, 150. Más 30 me sale 180. Y si valdría, pues este ángulo, si valdría teta, este ángulo sería 180 grados menos teta. Es por esa razón que acá te vale 180 menos alfa. Muy bien. Ahora sí se parece, mire. Se parece a la propiedad. Pero en este caso acá tenía que calcular x. Va a 130. Bueno, no hay problema. Acá lo ponemos entonces. Ese 130 se ha calculado, ¿ya? Se ha calculado, ¿ya? De la siguiente manera. 90, siempre se coloca 90, más ¿quién? Más lo que está acá, ¿no? Entre 2. 180 grados menos alfa entre 2. ¿Sí? 180 grados menos alfa entre 2. Resolviendo esta pequeña operación, sería en aspa, ¿no? 180, ¿ya? Y esto pasa multiplicando. Sería 260, este ya saben ustedes, ¿ya? 260 va a ser igual a 2 por 90 es 180. Más 1 por esta expresión me sale 180 grados menos alfa. ¿Sí? Acá es 360. Este menos alfa pasa al otro miembro con signo cambiado. Alfa. ¿Sí? Y acá me sale 180 más 180 me sale 360. Menos 260 me sale, mi respuesta sería 100 grados. En esa pregunta mi respuesta sería 100 grados. Muy bien. Ese es un simple razonamiento. Para lo cual lo voy a borrar todo lo que he hecho. ¿Sí? Lo voy a borrar esta parte. ¿Ya? Y lo voy a borrar por acá. Miren. Si razonamos un poquito, sabemos que esta es teta, esta también es beta. ¿Ya? Por ángulo exterior, miren, en el triángulo grandote, en el triángulo grande, si sumamos 2 teta más 2 beta, me da ¿quién? Me da alfa. ¿Sí? Por ángulo exterior. Entonces digo 2 teta más 2 beta, esa me da el valor de alfa. O también lo puedes poner de la siguiente manera, ¿no? Puedes decir también que este alfa es igual a 2 teta más 2 beta. ¿Sí?
ya tengo el valor de alfa. Perdón, el valor de alfa sería igual, acá sería más. O sea, para yo encontrar el valor de alfa, ya el valor de alfa, digo lo siguiente. Siempre factorizo el 2, ¿no? 2 veces beta más beta. Haciendo por el método 2. Ya. O sea, para yo encontrar alfa, ¿qué necesito? Necesito teta más beta. Ahora nuevamente, ubícate en este triángulo, en el pequeñito. Por ángulo exterior, por acá lo voy a hacer por ángulo exterior, que la suma de teta más beta me da 50. Mira, ¿ves? Teta más beta me da ¿cuánto? Me da 50 grados por ángulo exterior. Ahí está. Entonces, reemplazo acá, justo lo que yo quiero. Alfa es igual a 2 veces por, ¿cuánto vale teta más beta? Me vale 50 grados. ¿No? Entonces, finalmente, el valor de alfa me da 100 grados. Entonces, querido estudiante, tú, ¿no? Eliges, ¿no? Puede ser usando la propiedad. Y si no te acuerdas, pues con un poquito de razonamiento, ¿sí? Muy bien, esa sería la pregunta 8.